Llegada de los Sorens. El día que los Sorens comenzaron como cualquier otra persona, siguió con sus vidas felizmente sin darse cuenta de la inminente fatalidad que se precipitaba hacia la Tierra, a velocidades inimaginables en lo profundo de los recovecos del espacio. La flota de invasión Sorgan atravesó el vacío, su único propósito de conquistar y subyugar los sistemas de alerta temprana de la Tierra. Cobraron vida cuando las naves alienígenas entraron al sistema solar. El pánico afligió a las naciones del mundo. Cuando la realidad de la situación se hundió en esto, no fue un primer contacto amistoso, sino un asalto total a la existencia misma de la humanidad. Los Sorgan no perdieron el tiempo. Sus armas avanzadas atravesaron las defensas de la Tierra como un cuchillo caliente cortando la mantequilla. Las grandes ciudades del mundo que alguna vez estuvieron llenas de vida, se redujeron a ruinas humeantes en cuestión de horas. Millones perecieron en el ataque inicial. Los afortunados se vaporizaron instantáneamente por el calor abrasador de cañón de plasma Sorgan. En medio del caos y la destrucción, una única transmisión se transmitió a través de cada frecuencia. La voz gutural del comandante Sorgan resonó en las mentes de todos los que la escuchaban. Gente de la Tierra, su débil resistencia es inútil. Ríndanse ahora y sus vidas pueden ser salvadas. Continúen luchando y enfrentándose a la aniquilación. Pero la gente de la Tierra, a pesar de todos sus defectos y diferencias, compartía un rasgo unificador, un espíritu inquebrantable. Enfrentados a la devastación total, no se acobardaron, no se rindieron, en cambio, se unieron decididos a luchar por su derecho a existir, sin importar el costo. Cuando el polvo se asentó el primer día de la invasión, los sobrevivientes emergieron de los escombros ensangrentados pero inquebrantables. Los Sorgan habían esperado una victoria fácil, una conquista rápida de una especie primitiva. Estaban a punto de aprender de la manera difícil que los humanos eran todo menos primitivos cuando se trataba de asuntos de supervivencia y desafío. La guerra por la Tierra había comenzado, y los Sorens estaban en por la lucha de sus vidas. Defiance destrozado como consecuencia del devastador asalto inicial de los Soran, la Tierra quedó en ruinas. Las grandes ciudades que una vez se alzaron como testamentos del ingenio y el progreso humano, ahora no eran más que pilas de metal retorcido y hormigón destrozado. Los invasores alienígenas habían atacado con una eficiencia despiadada. Su tecnología Advan abrumó las defensas de la Tierra en cuestión de horas, pero incluso frente a tan abrumadoras probabilidades, grupos de resistencia humana surgieron de las cenizas. Estos valientes hombres y mujeres soldados y civiles por igual se negaron a doblar la rodilla ante sus opresores alienígenas. Se reunió en secreto. Recogieron todas las armas y suministros que pudieron. Decidieron luchar contra la amenaza Sorgan. Uno de esos grupos era un grupo táctico. Un grupo de supervivientes y soldados se agazaparon en las ruinas de una fábrica abandonada en las afueras de lo que una vez fue la ciudad de Nueva York, liderados por la capitana Sarah Brax, una veterana del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Conspiraron y planearon esperando el momento adecuado para contraatacar a los invasores. Su oportunidad llegó antes de lo esperado. Una patrulla de Sorgun demasiado confiada en su victoria se aventuró demasiado cerca de la fábrica. Briggs y su equipo, armados con explosivos improvisados y armas de salvamento, lanzaron una atrevida emboscada. Los alienígenas, sorprendidos por la ferocidad del ataque humano, retrocedieron desorganizados. Fue una pequeña victoria, pero una victoria al fin y al cabo. Cuando la noticia de la exitosa emboscada se extendió por la red de resistencia, otros grupos se animaron y comenzaron a lanzar sus propios ataques, atacando a los Sorens cuando y donde podían. Pero los Sorens respondieron rápidamente y reforzaron su control sobre el territorio conquistado. Los Sorgan desplegaron más tropas y tomaron enérgicas contra cualquier signo de disenso, la resistencia. Los combatientes se vieron obligados a adaptarse a volverse más astutos y más cautelosos en sus operaciones, pero por cada combatiente humano que caía, dos más parecían tomar su lugar. El comandante Sorgan, observando desde el puente de su nave, insignia en órbita, comenzó a darse cuenta de que el espíritu humano no se extinguiría tan fácilmente.
Estos primitivos, estos humanos, estaban demostrando ser mucho más resistentes de lo que habían anticipado a medida que la resistencia seguía creciendo. El escenario estaba listo para una batalla que determinaría el destino, no solo de la Tierra, sino de toda la raza humana. Los Sorgan tenían tecnología superior, pero los humanos tenían algo mucho más poderoso, una voluntad inquebrantable de sobrevivir y proteger a los suyos. La guerra recién había comenzado, y los humanos estaban decididos a luchar hasta el amargo final. El ingenio genera esperanza en laboratorios ocultos y talleres improvisados en todo el mundo. Científicos e ingenieros humanos trabajaron incansablemente para desentrañar los secretos de la tecnología Sorgan. Sabían que para tener una oportunidad contra los invasores alienígenas, tendrían que nivelar el campo de juego. La Torah. Lena Svensson, una física brillante que había escapado por poco de la destrucción de su centro de investigación LED, uno de esos equipos, su grupo había logrado salvar una nave exploradora Sorgan derribada y ahora revisa sus sistemas avanzados tratando de hacer ingeniería inversa de la tecnología alienígena para uso humano. Era un trabajo minucioso. Cada pequeña victoria era difícil. Los sistemas Sorgan no se parecían a nada que los científicos humanos hubieran encontrado antes. Sus principios operativos parecían definir leyes conocidas de la física. Pero Sorensen y su equipo perseveraron impulsados por una necesidad desesperada de encontrar algo que pudiera cambiar el curso de la guerra. Su avance llegó después de semanas de esfuerzo incansable. Mientras estudiaban el escudo de energía de la nave Sorgan, descubrieron un defecto pequeño pero potencialmente explotable. Los escudos, aunque increíblemente poderosos, parecían operar en una frecuencia específica. Si se pudiera diseñar un arma para interrumpir esa frecuencia, podría ser posible perforar las defensas Sorgan. La noticia del descubrimiento se expandió rápidamente a través de la red de resistencia en bases y búnkeres ocultos. Se elaboraron aviones para un contraataque coordinado global. Si pudieran atacar simultáneamente las fortalezas de Ki en los órganos usando armas diseñadas para explotar la debilidad de The Shield, tal vez tendrían una oportunidad. Esperanza. Un producto tan raro en estos tiempos oscuros comenzó a crecer. Los combatientes de la resistencia que habían estado a la defensiva durante tanto tiempo, ahora tenían un atisbo de oportunidad. Conocían los riesgos. Sabían que muchos de ellos probablemente no sobrevivirían a la batalla que se avecinaba, pero también sabían que esta era quizás su única oportunidad de asestar un golpe decisivo contra los Vader. A medida que los planos para el contraataque tomaban forma, la resistencia preparaba armas, se forjaban alianzas, se fortalecían y se rezaba. Susurraron los humanos. Sabían que los próximos días decidirían el destino de su especie. Habían sido derribados, pero no estaban fuera de combate. Se levantarían, lucharían y mostrarían a los Sorgones la verdadera fuerza del espíritu humano. Porque ante la aniquilación habían encontrado unidad en las profundidades de la desesperación. Habían encontrado esperanza, y ahora con la luz de un nuevo amanecer en el horizonte, encontrarían la victoria, o morirían en el intento. Las brasas reavivaron el día del contraataque amaneció, y con él un renovado sentido de propósito se extendió por la resistencia humana en bases ocultas y búnkeres, en todo el mundo. Los combatientes se armaron, revisaron y volvieron a revisar su equipo. Había una palpable sensación de electricidad en el aire, un conocimiento compartido de que este era el momento que habían estado esperando. En una señal predeterminada, la resistencia atacada en una ola coordinada de ataques. Los combatientes humanos emergieron de las sombras atacando a los Sorgan clave fortificaciones con una ferocidad que tomó a los alienígenas de guardia. Las armas que los científicos habían diseñado demostraron su valor. Las frecuencias de interrupción perforaron los escudos Sorgan y permitieron que las armas humanas encontraran sus objetivos en París. Un equipo liderado por el exagente de las fuerzas especiales francesas Jacques Dubois irrumpió en el centro de comando Sorgan que se había establecido en las ruinas de la Torre Eiffel en Tokio,
Un grupo de combatientes de la resistencia japonesa, guiados por la brillante mente táctica de Hikari Sado, lograron derribar una fábrica de armas. Sorgan, escenas similares se desarrollaron en ciudades de todo el mundo cuando la resistencia humana llevó la lucha a sus opresores alienígenas por primera vez desde que comenzó la invasión. Los Sorens se encontraron a la defensiva. Su tecnología de escudo comprometió sus fortificaciones bajo ataque. Lucharon por montar una defensa efectiva en órbita. El Flick Sorgan se tambaleó cuando varias de sus naves capitales cayeron presas de las nuevas armas de la resistencia, pero los Sorens no fueron tan fáciles derrotado enfurecido por la audacia de la resistencia humana. El comandante Soran ordenó una escalada de fuerza desde la nave insignia. Un aluvión de ataques orbitales cayó sobre las ciudades humanas provocando una devastación a una escala inimaginable. Millones perecieron en un abrir y cerrar de ojos. Cuando los Sorens demostraron el verdadero alcance de su poder destructivo, fue un recordatorio brutal de lo que estaba en juego en esta guerra. Los Sorens, a pesar de todo el daño que la resistencia había infligido, todavía tenían la ventaja. Podrían permitirse perder algunas fortalezas, algunas naves. Los humanos, por otro lado, luchaban por su propia supervivencia. Cuando el polvo se asentía del bombardeo orbital, la resistencia se equilibraba. Habían asestado un golpe, sí, pero a un costo terrible. Sus ciudades estaban en ruinas, sus números diezmados, pero ante una adversidad tan abrumadora, encontraron fuerza en los demás. Habían demostrado que los Sorgons no eran invencibles. Habían demostrado que la humanidad con todos sus defectos y divisiones podía unirse frente a una amenaza común, y ahora que se reagrupaban y atendían sus heridas, sabían que la lucha estaba lejos de terminar. Las brasas de resistencia que habían ardido durante tanto tiempo en las cenizas de la derrota se habían reavivado. Los humanos continuarían luchando y resistirían hasta su último aliento porque este era su hogar, su planeta, y no lo rendirían mientras un solo humano aún respirara. La batalla se había perdido, pero la guerra aún no había terminado. Los humanos se levantarían de las cenizas y se adaptarían y superarían como siempre lo habían hecho. Y los Sorgan aprenderían a su propio riesgo la verdadera fuerza del espíritu humano. De las cenizas, tras los devastadores ataques orbitales de los Soran, la Tierra quedó destrozada. Las grandes espadas del planeta eran ahora poco más que páramos irradiados. Las ciudades, que alguna vez fueron vibrantes, se redujeron a inquietantes muros de hormigón roto y metal retorcido. El número de muertes humanas fue asombroso. El golpe a la moral fue aún más aún. Pero incluso ante pérdidas tan devastadoras, el espíritu humano se sostuvo en búnkeres ocultos y refugios subterráneos. Los sobrevivientes se reagruparon, atendieron sus heridas y lloraron a sus camaradas caídos y luego, con una determinación sombría que había llegado a definir su especie, comenzaron a planear su próximo movimiento. En el centro de estos aviones estaba una audaz propuesta táctica por la doctora Sorenson y su equipo. Habían seguido estudiando la tecnología Sorgan incluso mientras el mundo ardía a su alrededor y habían hecho un descubrimiento sorprendente. Las naves Sorgan, a pesar de toda su tecnología avanzada, eran vulnerables a un tipo específico de pulso electromagnético. Si pudiera construir un arma capaz de generar tal pulso, podría desactivar toda la flota Sorgan de un solo golpe. Era una posibilidad remota, pero era la mejor oportunidad que tenían. Y así en instalaciones secretas en todo el mundo, la resistencia comenzó a trabajar. Recogieron cuanta tecnología pudieron de las naves Sorgan, depositaron tecnología humana donde pudieron. Lentamente y laboriosamente construyeron su arma, un dispositivo EMP improvisado a partir de las ruinas de su gran civilización. A medida que el arma se acercaba a su finalización, un plan comenzó a tomar forma. Necesitarían poner el dispositivo dentro del alcance de la flota Sorgan, lo que significaba subirlo a bordo de la nave de vuelo alienígena. Era una misión suicida, pero no había escasez de voluntarios. Cada hombre y mujer en la resistencia sabía lo que estaba en juego. Luchaban no solo por sus propias vidas, sino por el futuro de su especie. Al final, se reunió un equipo de ataque liderado por el capitán Briggs y compuesto por los mejores y más brillantes de la resistencia.
Se prepararon para embarcarse en lo que probablemente sería un viaje de ida. Se despidieron, hicieron las paz, y luego, en un transbordador Sorgan robado, partieron hacia las estrellas. El viaje hacia la nave insignia fue desgarrador, cada momento lleno de peligros. Pero los humanos no eran nada, sino ingeniosos lograron pasar las defensas Sorgan para atracar con la nave insignia sin ser detectados. Y luego con un grito de batalla feroz en sus labios, asaltaron la nave alienígena, decididos a completar su misión, sin importar el costo. La lucha fue intensa. Los Sorens, tomados por sorpresa por el repentino asalto humano, la capitana Briggs y su equipo, se abrió paso a través de la nave plantando cargas explosivas a medida que avanzaban, y luego, en un acto final de desafío, detonaron el arma EMP. El pulso atravesó la flota Sorgan, provocando un cortocircuito en los sistemas, causando fallas masivas de energía en la nave insignia. Los humanos seguidos luchando incluso, cuando la nave a su alrededor comenzaba a fallar, habían dado su golpe. Le habían dado a la humanidad una oportunidad. De luchar ahora dependía de los que quedaban en la Tierra. Terminar el trabajo mientras la nave insignia comenzaba a desmoronarse a su alrededor. La capitana Briggs y su equipo se mantuvieron firmes. Habían cumplido con su deber, habían hecho el máximo sacrificio por su especie. Y cuando el vacío del espacio los reclamó, supieron que su sacrificio no había sido en vano en la Tierra. Cuando la flota Sorgan cayó de los cielos, emergió la resistencia de las ruinas. La batalla aún no estaba ganada, pero ahora por primera vez la victoria parecía posible. Los humanos habían demostrado que no se irían en silencio. A la noche que lucharían hasta el final por su derecho a existir. La guerra había entrado en una nueva fase, y los humanos estaban listos para enfrentarla de frente, sin una resolución quebrada. La flota Sorgan, paralizada por el EMP, colgaba en la órbita de la Tierra como una colección de juguetes rotos en la superficie. La resistencia humana, observar con asombro cómo las poderosas naves de guerra alienígenas, que alguna vez se creyeron en principiantes, comenzaron a caer del cielo, fue una vista que les infundió un nuevo sentido de esperanza. La creencia de que tal vez, solo tal vez, podrían ganar esta guerra, pero los Sorens, incluso en la derrota, no iban a. Hay que subestimar aquellos barcos que aún estaban operativos y que apuntaron sus armas. En la Tierra, decididos a infligir el mayor daño posible antes de su inevitable derrota, la resistencia humana aprovechó la oportunidad y lanzó una ofensiva total contra las tropas Sorgan que estaban en tierra. La batalla fue feroz, la lucha intensa. Los Sorens, su tecnología superior, ahora en gran parte neutralizada, se encontraron en una brutal guerra terrestre contra una especie que habían subestimado severamente. Los humanos, impulsados por una necesidad primordial de proteger su hogar, lucharon con un salvajismo que sorprendió incluso a los guerreros Sorgan de batalla, endurecidos en ciudades de todo el mundo. La historia era la misma. Los combatientes humanos armados con armas, Sorgan de salvamento y una determinación feroz, hicieron retroceder a los invasores. Lucharon en las calles, en las ruinas de sus una vez grandes ciudades, decididos a recuperar lo que era suyo, y luego, en una batalla climática final, los humanos emergieron victoriosos. Las últimas fuerzas terrestres Sorgan fueron derrotadas. Sus sobrevivientes se retiraron a sus naves dañadas. El comandante Sorgan, su gran aviones para la conquista ahora en ruinas, dieron la orden de retirada. La otra orgullosa flota Sorgan se alejó cojeando de la tierra golpeada y maltratada, sus sueños de conquista destrozados por una especie que habían descartado como primitiva en la tierra. Los humanos celebraron su victoria. Se habían enfrentado a lo peor que el universo les podía lanzar y habían emergido maltratados pero intacto. Habían demostrado más allá de cualquier duda la naturaleza indomable del espíritu humano. Pero incluso mientras celebraban, sabían que el camino por delante sería largo y duro. Sus ciudades estaban en ruinas, su población diezmada,
Necesitarían reconstruir para sanar, aprender de esta terrible experiencia. Pero reconstruirían, sanarían y aprenderían porque esa era la naturaleza de la humanidad. Resurgir de las cenizas de la derrota, adaptarse y superar sin importar las dificultades. Mientras la gente de la Tierra miraba a las estrellas, lo hacían con un nuevo sentido de unidad, un nuevo sentido de propósito. Habían visto los peligros que acechaban en el cosmos y sabían que tendrían que estar listos para enfrentarlos. Reconstruirían sus ciudades, sus sociedades, su tecnología, aprenderían de los Zorgan. La tecnología se integraría en la suya, construirían defensas, se prepararían para la siguiente amenaza, y cuando esa amenaza viniera, como ellos sabían que inevitablemente estarían listos, permanecerían unidos, una especie templada por los fuegos de la guerra hecha más fuerte por los lazos inquebrantables de la adversidad compartida. Los Zorin habían venido a conquistar, a subyugar. En lugar de eso, habían forjado involuntariamente una nueva era para la humanidad, una era de unidad, de propósito, de fuerza. Los humanos habían mirado al abismo, y el abismo había parpadeado. Primero, cuando la vida comenzó a volver a una apariencia de normalidad. Se llevaron a cabo monumentos para aquellos que habían caído. Los nombres de los héroes que habían dado sus vidas en defensa de la tierra fueron grabados en monumentos. Sus historias transmitidas a generaciones futuras nunca serán olvidadas, su sacrificio para siempre, recordado como el momento en que la humanidad se enfrentó como una sola contra la oscuridad. Y así, cuando la gente de la Tierra miró al futuro, lo hicieron con un nuevo sentido de esperanza. Habían enfrentado lo peor que el universo tenía para ofrecer y habían emergido victoriosos. Sabían que habría desafíos por delante, sabían que las cicatrices de la invasión Zorgan perdurarían por generaciones, pero también sabían que estaban listos para enfrentar esos desafíos de frente. Habían descubierto en el crisol de la guerra una fuerza que nunca supieron que poseían, habían forjado vínculos que trascendían fronteras, trascendían diferencias de raza, de cultura, de credo. Ya no eran solo naciones, ya no eran solo tribus, eran una especie unida, una especie lista para tomar su lugar entre las estrellas. Ellos explorarían, descubrirían y se mantendrían firmes contra cualquier amenaza que se atreviera a interponerse en su camino porque eran humanos y no se dejarían intimidar, no se dejarían doblegar, se mantendrían firmes, lucharían y prevalecerían.